Estamos viviendo tiempos difíciles, es el comienzo de los tiempos difíciles, como dice la Biblia. Todavía faltan muchas cosas que se desarrollen para que ocurra el fin. Es un mensaje, muchos podrían decir pesimista, podrían decir es un mensaje demasiado negativo, pero es real y verdadero. Gloria a Dios que vamos a escuchar la palabra. Tenemos hoy un tema esencial. El tema es esencial y su nombre es esencial. Vamos a hablar del Evangelio, y vamos a dividirlo en dos partes. Hoy vamos a ver qué es el Evangelio y el próximo domingo vamos a ver en qué consiste el Evangelio. Vamos a comenzar con el primer versículo, Lucas 4, versículo 43. Empezamos con lluvias así. Lucas 4, versículo 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Amén. Esta es una porción de la palabra en el que se habla de que una de las razones por las que el Padre envió a Jesucristo es precisamente anunciar el evangelio del reino de Dios, porque agrega, porque para esto he sido enviado. Y debemos tener muy en cuenta que Jesús vino enviado por el Padre. Y que nos quede claro lo siguiente: Jesucristo, como hijo obediente, no obedece a los ángeles, no obedece al hombre, no obedece a ningún ser espiritual, excepto a su Padre. Jesús no vino por su cuenta, Jesús no vino por rebeldía, pues me voy a la tierra y me voy. Jesús vino enviado por el Padre. Y si el Padre no lo enviaba, ¿iba a venir lluvia? No, porque Él es un hijo obediente y solamente obedece a la voz de su Padre. Jesús es el enviado de Dios. ¿Enviado para qué? Y hemos visto aquí en Lucas 4:43 que fue enviado por el Padre para que anuncie el Evangelio. Él recorrió aldeas, muchas aldeas, caminando, anunciando el Evangelio del reino de Dios. El tema de hoy es esencial. ¿Qué es el Evangelio? Ese es el tema. ¿Qué es el Evangelio? Hay tanta necesidad en la humanidad, tanta. Hay tantos problemas que aquejan a la humanidad, hay tantos problemas que aquejan a las familias, que se escuchan noticias como por ejemplo que subió la vivienda, subieron las rentas, volvió a subir la luz, volvió a subir la gasolina, que ahora hay nuevas enfermedades, otros variantes de influenza, otras variantes de COVID, hay cáncer, enfermedades de diabetes aumentan, artroartritis y muchas enfermedades que antes no se oían. También se oyen de guerras, de hambres, de que ha aumentado la basura en los océanos, ya es exageradamente grande la cantidad de basura, el calentamiento global, la violencia en aumento, la inseguridad, problemas, contaminación, enfermedad, la rebeldía de los hijos, y tantos problemas, y tantas necesidades de la humanidad. Sin embargo, Jesucristo viene a anunciar un buen mensaje. La palabra evangelio significa buen mensaje o significa buena noticia. ¿Por qué se le conoce como buen mensaje o buena noticia? Es muy indispensable y muy necesario, es esencial que entendamos por qué se le conoce buen mensaje o buena noticia. Porque muchos deseamos escuchar buenas noticias,
Ya son demasiadas las malas noticias que escuchamos en las redes sociales, pero queremos escuchar buenas noticias. Nuestros oídos humanos quieren escuchar buenos mensajes o buenas noticias respecto a los problemas sociales, respecto a los problemas que aquejan a la humanidad. ¿Y saben ustedes que va a aumentar el caos en la humanidad y van a aumentar los problemas? Y ese ambiente de caos lo va a aprovechar el anticristo para subir al poder. Porque el anticristo va a anunciar precisamente la solución de los problemas. Y aquellos que no conocen el evangelio, el buen mensaje de Dios, van a ser engañados. Por eso es necesario que nuestros oídos sean abiertos al mensaje de Dios o al evangelio, a la buena noticia, al buen mensaje que Dios envió a través de su Hijo Jesucristo. Lo que es impresionante aquí es que Dios anhela comunicarnos lo que necesitamos escuchar. Aunque el humano quiera escuchar otra cosa, dadas sus necesidades, dados sus problemas, quiere escuchar noticias que resuelvan la situación que está viviendo, la situación caótica. Pero Dios nos envía un mensaje que necesitamos escuchar. No todos pueden escucharlo, no todos están abiertos, porque hay obstáculos. Vamos a leer el siguiente versículo, Lucy, 2 Corintios 4, versículo 3 y 4. 2 Corintios 4, versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí es un texto muy grande, muy profundo, que no podemos estudiar hoy, porque hoy el tema es qué es el evangelio. Lo importante aquí es que Jesús representa la gloria de Dios. Jesús representa la imagen misma de Dios. Y escuchamos en este mensaje que si nuestro evangelio está encubierto, dice Pablo, una afirmación, entre los que se pierden está encubierto. Porque han pasado 2000 años desde que la Biblia se escribió hace 3500 años. El Nuevo Testamento se escribió hace 2000 años. Entonces han pasado 2000 años y el evangelio está plasmado porque Dios quiso plasmarlo en papel. El evangelio, el buen mensaje, la buena noticia está escrito. Dios así lo determinó, que a través de la palabra escrita, a través de la Biblia, conoceríamos el evangelio. Así lo determinó Dios, está escrito. Sin embargo, algunos, no todos, dice que muchos está encubierto. ¿Por qué está encubierto el evangelio? Dice la palabra. Entre los que se pierden. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, o sea, el diablo, Satanás, ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz. Por lo tanto, rogamos a nuestro Padre Celestial que abra nuestro entendimiento a lo que vamos a escuchar, que abra nuestros sentidos espirituales para que nos resplandezca la luz y podamos compartir el evangelio con aquellos que aún no lo han entendido. Muy bien. Cuando nosotros escuchamos buen mensaje o buena noticia, hablando de lo que dijimos al principio, todos quieren escuchar que bajó la luz, que la gasolina bajó la canasta básica, desapareció la basura de los océanos, se restauró la capa de ozono. O sea, queremos escuchar ese tipo de noticias, porque la gente no quiere morir. Es curioso que la gente se preocupa cuando, ay, una bolita, ¿qué tengo? No me quiero morir. O sea, queremos cuidar nuestra vida física. Cuando tenemos una lesión, no quiero. No queremos enfermar porque tenemos miedo de morir. Sin embargo, el único que nos ofrece la vida eterna, la vida sin fin, se llama Jesucristo. Una vida perpetua. Sin embargo, muchos
que tienen terror de morir, no se acercan al que puede ofrecer esa vida perpetua. ¿Por qué? Por lo que leímos. ¿Por qué? Porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Entonces, el buen mensaje, ¿quién determina qué es un buen mensaje? ¿El hombre o Dios, Miguel Ángel? Dios. Dios. Se llama buen mensaje o se llama buena noticia según Dios, de acuerdo a Dios. Vamos a leer Gálatas 1. Miguel Ángel, ¿puedes leerlo? Gálatas 1, versículo 11 y 12. Gálatas 1, versículos 11 y 12. Si es de letra chica, ¿le puedes dar las tuyas? Sí, Es de letra grande. Gálatas 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sorprendente. El apóstol Pablo está exponiendo de dónde origina este evangelio. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice aquí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Algo sorprendente. El apóstol Pablo está revelando, está dando a conocer que este evangelio que él anuncia no se lo dijo un hombre, sino el mismo Jesucristo. Para eso fue enviado, para que revele, y se lo reveló al apóstol Pablo. Por esto es una de las razones de que es un buen mensaje. Es un gran mensaje. Es un enorme mensaje, una buena noticia, porque no salió de una mente terrenal, porque no salió de una mente limitada, no salió de una mente temporal, no salió de mente humana, tampoco salió de un ángel. Fue una, escuchen, revelación directa del Señor Jesucristo, recibida por revelación. Entonces nos preguntamos acá, ¿acaso puede una mente humana tan pequeña y tan limitada, tan chiquitita, tener buenos mensajes o buenas noticias? Sí, buenas noticias según el hombre, porque al hombre le gusta escuchar, eres el mejor. Al hombre le gusta escuchar, eres muy valioso, no te preocupes, se va a resolver tu problema. Y damos palabras humanas, y la gente cree que de por así, no te preocupes, un día vas a estar flaca, aunque tú no hagas nada, tú vas a estar, créelo. O sea, empezamos a hablar esperanzas sin fundamento. Entonces, ese es un buen mensaje según el hombre. Es una mente chiquita, una mente limitada, una mente que no lo sabe todo. Pero este evangelio del Señor Jesucristo no fue dictado por una mente chiquita, limitada y temporal, sino que fue inspirada, fue dictada, fue soplada directamente por el Señor Jesús. Porque de una mente humana no puede haber un buen mensaje. La palabra de Dios dice en Marcos 7:21, porque del corazón humano salen los malos pensamientos, los hurtos, las codicias, las avaricias y toda clase de pecados. Y también dice en Jeremías, engañoso es el corazón y perverso. Un corazón engañoso y perverso no puede darte buenas noticias. Lo que te puede dar son falsas esperanzas, pero irreales. Por lo tanto, tampoco surge de la mente de Satanás. ¿Saben por qué? Porque Satanás no es creativo. Satanás es el padre de mentiras. El Satanás es engañador. Para que sea un buen mensaje, tiene que ser veraz. Para que sea un buen mensaje, tiene que ser certero. Para que sea un buen mensaje, tiene que ser verdadero. Tiene que traer esperanza viva. Tiene que ser un mensaje fiel.
O sea que para que tenga estas características, el emisor del mensaje debe ser eterno, certero, veraz, fiel. ¿Entendemos esto? Por ejemplo, yo le dije a una amiga, te voy a ver mañana. ¿Fui? No fui. Porque yo no soy omnisciente, yo no sabía lo que iba a vivir hoy y que no le iba a cumplir. Pero cuando Dios dice algo, ¿sabe lo que dice Dios? Claro que lo sabe. Por lo tanto, Dios cumple. Entonces, el buen mensaje, la buena noticia, es certera, es eficaz, es infalible, es fiel, porque quien la emite, quien emite esta noticia, quien emite este mensaje, tiene las mismas características. No falla, no se equivoca. Hablando de Satanás, ¿puede el Satanás emitir un buen mensaje? Desde luego que no. Una buena noticia, desde luego que no. Claro que no, porque él no es creativo. Sin embargo, ¿qué puede hacer el diablo? Ahorita lo vamos a ver. Lo único que puede hacer es torcer el evangelio. Ahora, como es muy difícil de creer, para muchos es difícil de creer que este que parece un libro, que sabemos que no es un libro, más bien es una biblioteca. Como es difícil de creer que esto sea la palabra de Dios, aunque dice, sí, creo que es la palabra de Dios, pero también creen que otros libros seculares son la palabra de Dios. Este es exclusivamente palabra de Dios. Difícil de creer, difícil de creer. Pero vamos a hacer una historia que me gustó leer, una manera de cómo entender esto. Si Dios se hizo hombre, si verdaderamente Dios se hizo hombre, si verdaderamente Dios habitó entre los hombres, ¿por qué o para qué? ¿Qué trajo a Dios hasta aquí? Para entenderlo, voy a usar esta narración que leí en Evidencias que existe un veredicto, que me gustó mucho la narración, que dice así: imagínate que tú eres un amante de hormigas. Tú amas a las hormigas y las quieres cuidar y las quieres proteger. De pronto ves un hormiguero grande y ves que cerca del hormiguero está viniendo un tractor. Entonces tú quieres hablar con las hormigas y decirles que viene un peligro. Y haces muchas cosas, pero las hormigas están tan entretenidas en sus quehaceres que no te hacen caso y que no te entienden y que no puedes comunicarte con las hormigas para advertirles del peligro. Entonces, preocupado tú, desesperado por avisarles del peligro, dices, ya sé, solo hay una manera de que yo las pueda avisar. Me convertiré en hormiga y entraré al hormiguero. De esta manera, tú ya puedes hablar el lenguaje de las hormigas y ya estás en el hormiguero. Es exactamente lo mismo que Dios hizo y por eso se convirtió en hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que el mensaje que trajo Jesucristo es un verdadero mensaje, es un mensaje inigualable, es un mensaje celestial que surgió en la mente del Padre. Que nos quede claro. ¿Crees y valoras el mensaje de Cristo? ¿Crees y valoras que es un mensaje inigualable que surge de la mente de Dios? Vamos a ver quiénes sí lo creyeron. ¿Cuál es el precio de este mensaje? ¿Cuál es el precio del Evangelio? Creo que todos hemos escuchado muchas veces. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó por anunciar la verdad? Por anunciar el Evangelio. ¿Cuál fue el precio, Patricio? La muerte. Su vida santa. Su sangre purísima. ¿Cuánto precio pagó Jesús por anunciar el Evangelio? Porque Él vino a anunciar el reino de Dios. ¿Y qué encontró? Encontró la muerte. Y no una muerte en una cama. Y no una muerte instantánea. Y no una muerte natural por vejez, sino una muerte tormentosa, una muerte terrible.
Esto encontró Jesucristo. Un precio muy alto por la verdad, un precio muy alto por el Evangelio. ¿Y quiénes más pagaron el precio? Vamos a leer, Luis, ¿nos ayudas con Marcos 8:35? Marcos 8:35. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. Aquí hay una advertencia que si nosotros analizamos bien lo que estamos escuchando, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio de Jesucristo no trae mentiras. Cualquier persona asiste a un lugar si le dicen, vente, te van a bendecir, vente, te van a prosperar, vente, te van a sanar, vente, te van a desaparecer tus problemas. Pero cuando alguien te dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí y por el Evangelio la hallará. Jesús es muy directo diciendo que por causa del Evangelio estamos en riesgo de perder nuestra vida. Es cuestión de vida y de muerte, desde luego que sí. ¿Y quiénes lo entendieron muy bien? Todos los apóstoles. Porque todos los apóstoles, todos, tuvieron una muerte trágica. Y los profetas tuvieron muerte trágica. Aserruchados, decapitados, crucificados, apedreados. Muertes trágicas, exiliados. Y ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio por anunciar el Evangelio. Jesús lo advirtió. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Jesucristo anuncia un Evangelio real, verdadero, sin engaños, sin nada oculto. Marcos 16, versículo 15, y le pido a Karina que lo lea. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Esta es una instrucción del Señor Jesús, que tenía que predicar este buen mensaje a toda criatura. ¿Puedes leer también, Karina, Marcos 13:10, por favor? Sí. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Amén. Fue una instrucción clara y muy entendida que Jesús dio directamente a sus apóstoles, que anuncien el Evangelio a toda criatura, que vayan por todo el mundo, porque es un mensaje esencial, es un mensaje imprescindible, es un mensaje necesario. Sin embargo, dada la necesidad de la gente por resolver sus problemas actuales, sus problemas sociales, y por otras razones, se escuchan otros evangelios. Vamos a preguntar ahora, ¿cuántos evangelios existen? ¿Existen muchos? Sí, o sea, malo. Malos. Solamente existe un evangelio. Vamos a leerlo en Gálatas 1:6. Lluvias así. Amados, ¿pueden leerlo? Gálatas 1:6. Ahorita te lo busco. Gálatas 1:6. Ahí está. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. Bueno, acá dice, Pablo estaba sorprendido de que los Gálatas habían escuchado el evangelio verdadero, pero estaban siguiendo un evangelio diferente. Entonces, ¿había otro evangelio? La respuesta está en el versículo 7, Lluvia Cecil. Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. A ver, y aquí da la respuesta. No es que haya otro evangelio, es un solo evangelio, uno, el que trajo el Señor Jesús. Pero hay quienes perturban y hay quienes quieren pervertir el evangelio. Vemos entonces aquí que el diablo no puede emitir un buen mensaje, no puede dar una buena noticia. Lo que hace es precisamente pervertir el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es pervertir? Pervertirlo es cambiarlo, darle otro sentido, darle otro giro, o ponerlo, cambiarlo, desordenarlo, hacerlo falso. Lo cambia. Y es capaz de decir que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Es capaz de hacer que lo verdadero parezca mentira y que la mentira parezca verdadera. Corrompe lo santo. Es lo que hace el diablo. Y está inspirando a muchísimas personas, porque muchísimos púlpitos están anunciando un evangelio diferente. Es un evangelio pervertido, al gusto de la gente. No sé si entendemos esto. El evangelio que trajo Jesucristo es un evangelio de una mente superior, de la mente divina. Es una noticia veraz que solamente puede salir de la mente de Dios. Pero hay quienes lo han pervertido y desde los púlpitos se hablan evangelios diferentes de acuerdo a lo que la gente quiere oír. Si tu necesidad es que ya no tengas problemas, pues por ahí, vente a Cristo y tus problemas se van a acabar. ¿Puede Jesús resolver nuestros problemas? Toditos. ¿Puede Jesús sanarnos? Completamente. ¿Puede Jesucristo bendecirnos? Desde luego que sí. Pero ¿saben qué? Que lo puede hacer y lo ha hecho. Yo he recibido muchos milagros físicos y también milagros espirituales. Que Jesús puede hacer milagros, desde luego que sí. Pero no fue esto el mensaje que trae. Es algo mucho más grande, es algo mucho más valioso que la sanidad, que la prosperidad. Es mucho más que eso. Pero el hombre que quiere cambiar sus circunstancias, oigan, que tiene muchos problemas, quiere escuchar un evangelio diferente, porque no se ha dado cuenta que a Dios no le interesa tanto nuestras circunstancias. A Dios no le interesa tanto lo que vivimos, pero sí le interesa cómo enfrentamos lo que vivimos. Dios está interesado no en cambiar nuestras circunstancias, pero sí en cambiar nuestro corazón. Pero el hombre quiere que Dios cambie sus circunstancias. O sea, todos, yo me incluyo. Cuando tenemos un padecimiento, Señor, quítame ese dolor, por favor, ya no lo aguanto. En lugar de decir, Señor, dame paciencia para esperar hasta que tú decidas. Señor, dame fortaleza para resistir hasta que tú digas. Siempre le pedimos, quítame este dolor, sácame de este problema. Ay, me explico. Pero Dios, que sí puede cambiar las circunstancias, desde luego que sí. Pero Él está más interesado, no en nuestras circunstancias, sino en nuestro corazón. Y Él quiere transformar nuestro corazón. Por lo tanto, como el diablo no puede crear un buen mensaje,
no puede dar una buena noticia, lo único que le queda es pervertir el buen mensaje. Y si es capaz de pervertir un buen mensaje, y si es capaz y se atreve a pervertir el mensaje divino, el mensaje surgido de la mente de Dios, ¿qué no podrá hacer? ¿Recuerdan a nuestros primeros padres? ¿Qué les dijo? Es que si comemos de esto moriréis. Él les dijo, no moriréis. Pervirtió el mensaje. Cambió la consecuencia. Pero no la cambió realmente, sino que engañó a Adán y a Eva. Pervirtió. El evangelio que Jesús anuncia tiene muchos nombres. No vamos a leer los textos, solamente los voy a mencionar. El evangelio que Jesús anuncia también recibe el nombre de evangelio de Cristo, Romanos 15, 19. También se llama evangelio de Dios, Romanos 1, 1. También se llama evangelio de su Hijo, o sea, del Hijo de Dios, Romanos 1, 9. También recibe el nombre de evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20, 24. También se llama evangelio de la promesa, Hechos 13, 32. Evangelio de Jesús, Hechos 8, 35. Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Hechos 10, 36. Evangelio del reino de Dios, Marcos 1, 15. También recibe el nombre de glorioso evangelio, 1 Timoteo 1, 11. Pero uno de los nombres que a mí me gustó mucho está en Efesios 3, 8. Luqui, ¿lo puedes leer? Efesios 3, 8. Efesios 3, 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles del evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es algo que nos debe llenar de mucho gozo, porque el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles, y él anunció entre los gentiles los que no pertenecen al pueblo de Israel, los que no pertenecemos al linaje de Abraham, nos ha llegado el evangelio y por eso estamos reunidos y por eso estamos congregados. ¿Y cómo le llama él? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero esta riqueza no se refiere a riquezas físicas, porque todas las riquezas físicas se corrompen, porque todas las riquezas físicas los ladrones las roban, el oro, la plata, el dinero, la ropa, los títulos. No se refiere a riquezas físicas, a riquezas humanas, sino se refiere a riquezas espirituales, que era un misterio. Porque cuando dice inescrutable, significa que el hombre no tenía manera de investigar cuáles son esas riquezas. El hombre dice inescrutable, quiere decir insondeable, ininvestigable. El hombre no podía conocer estas riquezas espirituales. El hombre no podía conocer el evangelio. No podía. ¿Cómo iba a ir al cielo? ¿Me explico? Sino que Dios, en su gracia, quiso revelar el misterio de Jesucristo. Y el nombre de Cristo, el glorioso nombre, encierra riquezas, verdaderamente riquezas. Por lo tanto, el evangelio de Jesús, que tiene muchos nombres, es sabiduría de lo alto, verdaderas riquezas espirituales que vienen de la únicamente omnisciente, que todo lo sabe. Dios manifestó a través de Jesús, se manifestó Dios de manera humana, como la narración de las hormigas.
para que nos comunique, para que se comunique con su creación. Y todos debieran conocer este evangelio. Tristemente, no todos lo conocen. ¿Por qué? Hay varias razones. Vamos a leer Romanos 10. ¿Nos ayudas, cuñado? Romanos 10, versículos del 13 al 16. Romanos 10, del 13 al 16. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocar aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creen en aquel del quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Amén. En esta porción que hemos escuchado, hay varias razones por las que no todos creen en el Evangelio. Una de las razones es por falta de predicadores fieles. Porque hay muchos predicadores que predican un evangelio diferente, un evangelio pervertido. Esa es una razón. Otra razón es porque no todos creen, es por incredulidad que choca con la mente humana. No me interesa si existe el cielo y el infierno. Yo me voy a ir al cielo, no me interesa. Vive tu presente y ya. Yo lo que necesito es tener un trabajo ahorita. Yo lo que necesito, me explico, se dedican al tiempo presente y no quieren saber sobre el más allá. Son incrédulos, no les interesa saber. Otra de las razones, segunda a los Corintios 11, versículos 3 y 4. Karina, segunda a los Corintios 11, 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vean. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Por engaño de Satanás. Como la serpiente astuta engañó a Eva, así está engañando a muchos. Hay un peligro acechando a cada uno. Ahora, vamos a responder el tema. ¿Qué es el Evangelio? Con este terminamos. Vamos a leer Romanos 1, versículos 16 y 17, Patricio. Romanos 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, escuchemos Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios. El Evangelio de Jesucristo es fuerza de Dios. El poder de Dios para salvación. Hasta aquí vamos a dejar el tema y la próxima semana vamos a estudiar en qué consiste el Evangelio y vamos a explicar este versículo. Le voy a pedir a Luis que haga la oración final para que esta palabra quede grabada en nuestro corazón.
Amado Padre, en esta noche obedecemos tu palabra. Y tu palabra dice, ir y predicar el Evangelio en toda Samaria, en toda Judea y en todos los confines de la tierra. Señor, es un mandamiento y algo que tú trajiste por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, estamos en los tiempos finales en el que todo oído debe escuchar el Evangelio. Hoy, Señor, te damos gracias porque somos privilegiados por escuchar tu palabra. Por tal motivo, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y nos ponemos a cuentas contigo esta noche. Señor, ¿cómo mantenernos en santidad si somos de vida pecaminosa? Hoy, Señor, y todos los días, te pedimos perdón. Te pedimos perdón delante de ti por todos los pecados que nosotros cometemos consciente e inconscientemente. Pero gracias te damos, Señor, por haber enviado a tu Hijo en la tierra, a convertirse en cuerpo y alma como un ser humano, para predicar el verdadero, para predicar la verdad, para predicar el Evangelio. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra y por este Evangelio, que es el que nos trae paz y sabiduría para poder, Señor, predicarle a nuestros semejantes. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.